Bien, señores, entonces creo que ya todos pueden ver mi pantalla, así que ahora lo que vamos a ver es un poco explicar, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta ISO 21001? Que a veces, o quizás no es una ISO muy conocida por todos, no es una ISO que se tenga muy presente en el mercado, pero que sí tiene un rol bastante importante, ¿no? Porque afecta directamente la calidad educativa, ¿bien? Que se tiene que demostrar básicamente en instituciones que se dedican a impartir ello. Bien, así que es bastante importante que ustedes lo puedan recordar, puedan tener algunos puntos en base a esta gestión y también que no simplemente existen otras normas ISO como lo es la ISO 9001, la 14, la 45, la 37, que muchas veces se manejan en ese espectro, sino que hay otras normas ISO que también ya son un poco más sectorizadas, como lo es en este caso. ¿Ok? Excelente, señores. Bien, como les comentaba, el día de hoy lo que vamos a ver un poco va a ser la agenda, ¿no? ¿Por qué debemos hablar de gestión educativa el día de hoy? ¿No? ¿Por qué tenemos que empezar a mirar con otros ojos esta gestión educativa? ¿No? Que no solamente tenemos que empezar a enfocar algunos esfuerzos en temas de calidad de la ISO, sino cuando hablemos de instituciones educativas, universidades, colegios, institutos u otros similares, hablemos también de esta gestión educativa. ¿Bien? También a qué nos referimos cuando hablamos de ISO 21001. ¿A quién aplica la ISO 21001 para esta gestión? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de principios de una gestión educativa de excelencia? Bien, algunos requisitos clave vamos a tener por la ISO 21001, casos prácticos o ejemplos de aplicación de lo que podríamos generar, básicamente por algunos puntos que hemos recopilado ya por experiencia que hemos sostenido. ¿Cómo debemos de implementar? Es decir, la ruta que vamos a seguir para esa implementación de la ISO 21001. Y por último, beneficios. ¿Qué beneficios va a traer esta gestión educativa, este sistema de gestión? Al final, ¿qué beneficios voy a recabar de ello? Y no solamente alguna especificación o alguna tarea directa que podamos gestionar. Bien, así que sobre ello vamos a hablar un poco sobre esos aspectos que vamos a tener para este webinar el día de hoy. Bien, comentarles, nosotros somos Cuama, somos una consultora en sistemas de gestión, nosotros vemos diferentes servicios, así como tenemos experiencia haciendo, digamos, capacitaciones, webinars y demás, también vemos directamente procesos de implementación, vemos procesos de auditoría, mantenimientos, outsourcing de servicios, capacitaciones, entre otros puntos aplicables, ¿no? Comentarles que nuestro equipo de trabajo tiene experiencia tanto en empresas públicas como en empresas privadas, y sobre ello que vamos haciendo el enfoque a toda esta gestión, ¿no? A fin de fidelizar avances y mejoras también dentro del proceso. ¿Ok? Excelente, señores. Comentarles un poco de mi biografía. Yo soy auditor líder en distintas normas estimados, tanto acreditado por IRCA y PCB, para diferentes normas, ¿no? Como el ejemplo de 1001, 45001, 35001, 14001, y puntualmente también he participado en implementaciones de esta ISO 21001, ¿no? Directamente desde eh, participando para instituciones educativas, ya bien sean estatales, hubo universidades que han solicitado este cumplimiento de estas normativas, ¿no? Así que es importante que también conozcan un poco de mi rol y lo que he podido ir gestionando y la experiencia que he podido recolectar, ¿no? A lo largo de, digamos, de mi tiempo que he estado de trabajo y también de asesor y de consultor. Bien. Entonces, señores, ¿por qué debemos de hablar de gestión educativa el día de hoy? ¿No? Es importante que nosotros nos enfoquemos que la gestión educativa, estimados, no solamente refiere digamos, a colegios, ¿no? Muchas veces uno se tiene claro que la gestión educativa está a cargo también o simplemente de la institución donde uno inscribe, digamos, a los estudiantes, ¿no? Ya sea el colegio, ya sea una universidad, ya sea un instituto u otro similar, ¿no? Sino que hay otros actores también que componen la gestión educativa, como lo es el entorno, como lo son los propios estudiantes, como lo es las otras partes interesadas, familias, empleadores, docentes y demás, ¿no? Sino que empecemos a tener una mirada de gestión dentro de las instituciones educativas y dejar de lado que una institución educativa solamente debería de gobernarlo, este, digamos, el propio colegio bajo sus propios estándares y demás, y tal cual la calidad que deberían impartir, no, sino que esto debería empezar a estandarizarse, ¿no? Como parte de procesos, ¿bien? Cuando se empiezan a estandarizar procesos, es donde se empiezan a mejorar realmente las actividades. Uno no puede mejorar si es que no tiene procesos estandarizados, y eso se tiene que escalar a cualquier tipo de organización, incluido la gestión educativa, incluido el sector educativo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Es bastante conocido que nuestro sector educativo también necesita estandarizarse. Y una forma en que podemos hacerlo es mediante esta ISO 21001, ¿no? Que nos den roles importantes, roles de cumplimiento, en actividades, controles que ya trae esta propia normativa ISO, ¿no? Que ya suma como esfuerzos de implementación.
¿no? Unos desafíos actuales que tenemos, por ejemplo, son los procesos desordenados, como les comentaba. ¿Y qué es lo que necesitan? Estandarización. Que esta norma ISO 21001 recoge estos procesos de estandarización, ¿no? La propia ISO 21001, como toda norma ISO, señores, el core y la principal verificación es que podamos estandarizar, ¿no? Y sobre esa estandarización, que nosotros podamos tener cumplimientos importantes de gestión, tengamos actividades los cuales podamos replicar en diferentes instituciones, evaluaciones, verificaciones, objetivos, pruebas, entre otros puntos aplicables. Bien, por eso es importante que podamos gestionar cumplimiento, ¿no? Cumplimiento de educación. ¿Ok? También cuando hablamos de diferentes desafíos actuales que tenemos, por ejemplo, baja satisfacción estudiantil, ¿no? Es bastante sabido que para satisfacción estudiantil tenemos una baja tasa dentro del Estado peruano o dentro del contexto del peruano. No muchos de los alumnos no están de acuerdo con la calidad educativa que se imparte, ¿no? Por eso que esta norma ISO también, disculpen, es por eso que esta norma ISO también recoge aspectos para poder hacer mejora y escucha, ¿no? Mediante evaluaciones, satisfacciones y mediciones también en campo que podamos tener con distintos actores. En este caso, el tema estudiantil o los alumnos directamente, que debemos de resolver sus necesidades y las expectativas que también ellos tienen frente a esa normativa. Otros desafíos, falta de indicadores, objetivos, cumplimientos o metas claramente establecidas en la gestión educativa. Eso también recoge esta norma ISO, que nos permite a nosotros medir el desempeño, que dicho sea de paso hay un capítulo específico para poder hacer medición del desempeño. Así que es importante que nosotros también tengamos en claro que esta normativa ISO 21001 me trae también estos componentes para yo empezar también a resolver desafíos actuales que tenemos dentro de la realidad peruana, ¿no? Y por último, cambios tecnológicos, ¿sí? Tenemos que estar a la vanguardia, que la norma ISO también nos trae bajo un enfoque de adaptabilidad, nos trae bajo un enfoque de recursos de la misma forma, ¿no? No podemos, y más aún cuando la educación es tan cambiante, como por ejemplo ahora en la pandemia se vio que hemos adaptado procesos virtuales, con algunos desafíos, claro está, con algunas brechas, claro está también, pero que en algunos casos ya se han podido adaptar, ¿no? De buena manera o todavía con algunas o ciertas brechas, pero que también esto se tiene que adaptar, ¿no? Frente a tendencias actuales, tendencias globales y también lo que necesitamos realmente, ¿no? Para que esto funcione. Bien, así que es importante que también ustedes sepan, ¿no? Por qué hay que hablar de gestión educativa el día de hoy. Bien, por qué debemos de tener también una mirada frente a ello, que no simplemente cuando hablemos de gestión educativa lo vemos al instituto, a las universidades, sino que todos en algún momento vamos a necesitar de una gestión educativa, ¿no? Todos en algún momento vamos a necesitar de una universidad, ya bien sea para nuestras familias o para nosotros mismos. Vamos a necesitar de un colegio, vamos a necesitar de un instituto, de un centro de posgrado, entre otros. Y sobre eso que empecemos a darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que necesitamos y también qué opciones tenemos para poder, digamos, mejorar el estándar actual. Bien, excelente, señores. Entonces, es un punto que debemos de tomar. También se puede entender a qué nos hace referencia, de qué es la ISO 21001. La ISO 21001, señores, es una norma internacional. Bien. ¿Qué norma internacional? Como toda norma ISO, esa no es una norma peruana, es una ley que se ha promulgado, no es un reglamento, no es una norma sectorial, no, no, sino la ISO 21001 es una norma internacional. La misma ISO 21001 que aplicamos o que se puede aplicar acá en Perú, se aplica en la región, se aplica en otros continentes, se aplica en otros países, entre otros. Claro, con su propia traducción, pero es la misma. No cambia, no es que exista una ISO 21001 para el mercado asiático y otra ISO 21001 para el mercado latinoamericano. No, no es el caso. ¿Bien? Entonces, la ISO 21001 es una norma internacional que establece requisitos para poder implementar sistemas de gestión de organizaciones educativas y también propiamente con su alto nivel se pueden hablar de organizaciones o de sistemas integrados de gestión, ¿no? Debido a que es una norma ISO, esto se pueden estructurar con otras normas ISO correspondientemente, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO de calidad, perdón, la norma ISO de ambiental, de seguridad, antisoborno, entre otros aplicables, ¿bien? Laboratorios y demás. Su objetivo en base a ello es poder ayudar a las instituciones, ¿no? Educativas, en este caso, a mejorar sus procesos. Estandarización, señores. Esta ISO trae bastante y pone bastante foco en la estandarización de procesos. También poder responder a las necesidades de los estudiantes,
¿no? De verdaderamente qué es lo que necesitan y yo poder escucharlos y poder también poner en práctica lo que verdaderamente necesitan bajo punto. Y por último, fortalecer la calidad en el sector educativo. Esta ISO 21001, su foco principal es poder fortalecer la calidad de la gestión educativa. Bien, cuando hablamos de ISO 21001, hablamos de calidad en la gestión educativa. Ese es el objetivo principal. Bien, que se mejore la calidad en la gestión educativa mediante mejora de currícula, mediante mejora de respuesta ante estudiantes, mediante medición de indicadores, mediante estandarización de procesos, mediante cumplimiento de objetivos y diversas actividades más que recoge el mundo ISO, ¿no? Pero tienen que tener presente esto, ¿no? Cuando hablamos de ISO 21001, hablamos de gestión de calidad educativa, ¿ya? Calidad directamente afectada, ¿ok? Y como les comentaba, esa norma ISO no solamente busca ordenar la gestión, no solamente busca que nosotros hablemos de estandarización y ahí están tus procesos bien establecidos y los tienes ahí, ¿no? Tienes bien perfectos tus procedimientos, tus manuales y todo, sino que mejoremos la experiencia del aprendizaje. Porque como les comentaba hace un momento, todos vamos a necesitar de una institución educativa, señores. No solamente algunos, no solamente un sector especializado, no. Todos en algún momento vamos a necesitar de una gestión educativa, ya bien sea directa o indirectamente. Así que es importante que también manejemos estos conceptos y que se resuelvan, ¿no? Y se sepa qué es lo que también existe en el mercado. Bien, entonces, señores, ¿a quién aplicamos la norma ISO 21001? Porque esta, como es una norma sectorizada, no es como una ISO, por ejemplo, ambiental, que sí es o puede ser aplicada a diferentes organizaciones, independientemente del tamaño, rubro y demás, sino que esta también es una norma que es un poco más focalizada para cierto grupo, ¿no? O para ciertas instituciones. ¿A quiénes pueden aplicar esta norma ISO? Por ejemplo, instituciones u organizaciones de educación básica, educación superior, técnica, corporativa o virtual, ¿no? Por ejemplo, educación básica, colegios, centros educativos, ¿no? Cuando hablamos de educación superior, institutos, universidades o centros de capacitación, cuando hablamos de formación técnica o educación corporativa, cuando hablamos de academias, entrenamientos o escuelas internas, o educación virtual cuando hablamos de plataformas e-learning también. Así que es importante que sepan que cuando se habla de servicios educativos, se habla del campo de aplicación de la ISO 21001. A eso apuntamos, señores. Bien, recuerden eso también, un campo muy importante de acción de la ISO 21001 es la educación virtual. Ahora que, digamos, muchas de las modalidades que teníamos anteriormente o antes de la pandemia no eran tan populares, no eran tan conocidas, o no se ponían tanto en práctica dentro de nuestro sector, dentro del mercado peruano, ahora lo son mucho más, como lo son esta educación virtual. Inclusive hay universidades que ahora adaptan esta educación virtual, educación a distancia, ¿no? Es un buen punto también para poder aprovechar y que se ponga también la mente en ello, ¿no? Se ponga también que la ISO 21001 pudiera tener alguna aplicación y mejora dentro de este campo. Bien. Y que sobre ello existen diferentes principios, señores, para una gestión educativa de excelencia, ¿no? No solamente tenemos que enfocar o tenemos que tener en cuenta que esta ISO 21001 va a responder, digo que a necesidades, a procesos u otros similares, sino también que se va a basar en principios de gestión educativa, ¿no? Para así lograr la excelencia. Bien. Primero, el enfoque estudiantes. Esto es importante para la ISO 21001, porque sin estudiantes no existe la institución educativa, ¿no? No tenemos a quién impartir. Es por eso que uno de los pilares y el eje más importante de esa normativa son los estudiantes, entre los cuales esta norma pide que comprendamos sus necesidades y sus expectativas y que verdaderamente resolvamos esas necesidades, estimados. Bien, que verdaderamente podamos resolverlos. ¿Ok? Que mis estudiantes tienen una necesidad en que yo imparta, por ejemplo, este, plataformas internas donde tenga capacitaciones grabadas, entonces lo pueda cubrir. Si hay una necesidad, por ejemplo, de que se brinde modalidades de educación a distancia, también lo pueda tener, ¿no? De que existan evaluaciones para docentes, también lo pueden impartir. Y diferentes necesidades que va a tener nuestros estudiantes, ¿no? Frente a los desafíos actuales que también se presentan, ¿ok? Y que también se separen correctamente de las expectativas, de qué es lo que esperaría un estudiante, qué esperaría de la institución educativa, ya bien sean servicios directos o servicios indirectos o conexos o que no necesariamente decantan directamente la necesidad educativa,
sino que podamos también separarlo frente a ellos y saber qué priorizar, estimados, ¿no? Es por eso que está ISO 21001, uno de sus pilares y quizás el más importante, o el más importante, por así comentarlo, es el enfoque que se deben de tener en los estudiantes. No dejarlos de lado, sino aprenderlos a escucharlos, resolver sus necesidades. ¿Bien? También el liderazgo. Tiene que existir un liderazgo de compromiso de la dirección frente a a la calidad educativa, que todos tienen que ir en esa línea, desde rectores, decanos, desde coordinadores, jefaturas, entre otros, docentes, estudiantes y demás, los cuales se tienen que comprometer en brindar una calidad educativa acorde a lo que pide esa norma ISO 9001, perdón, 21001, ¿bien? Acorde a lo que pide, que nosotros tenemos que poner. Y todos tienen que ir, digamos, frente a ese camino. No pudiera existir un divorcio, digamos, una diferencia entre la alta dirección o el rector o los rectores, el rector, perdón, y los decanos frente a lo que consideran calidad educativa, lo que se debería hacer, o cómo se debería de resolver necesidades, ¿no? De los estudiantes o expectativas de los estudiantes de la misma forma. Tienen que ir de la mano, ¿bien? Y tienen que hablar un mismo idioma, y eso lo tienen que refrendar en acciones, no simplemente de palabras, sino que existan recursos, exista disposición, existan responsabilidades y otros puntos aplicables que también van a pedir esa normativa. Bien, que también sumemos a las personas o a las partes interesadas que esta normativa pide que tengamos, ¿no? Por ejemplo, docentes y el personal involucrado. Ya ven, son los docentes quienes imparten las clases o la formación hacia los estudiantes también, pero también al personal directo, ya bien sea administrativo u otro similar, que está involucrado y que da soporte a los docentes, ¿no? A los cuales también tienen que participar dentro de esta gestión de calidad educativa. Por ejemplo, participar en procesos de selección de proveedores, participar en procesos que tengamos de gestión de estos proveedores en principio, procesos que podamos tener también para contratación de docentes, evaluaciones, procesamiento de indicadores, medición de objetivos, seguimiento de procesos, entre otros puntos a aplicar, cumplimiento de procedimientos y demás, ¿no? Así que es importante que no solamente tengamos esta mirada en los docentes, sino también el personal que da soporte a que todo este flujo de calidad educativa se pueda cumplir. Bien, también que hablemos en el enfoque a procesos, porque como le decía, como toda norma ISO es bastante, hoy pone bastante foco en el ciclo de PHBA y hablar de enfoque a procesos, bien, entre los cuales tengamos actividades organizadas y medibles. Toda actividad para la ISO 21001, en principio tiene que enfocarse en mediante a procesos, ¿no? Tiene que sectorizarse o agruparse bajo procesos y que esos al final pasen por medición, que esas actividades tengan controles de la misma manera para asegurar su cumplimiento, que tengan responsables, que se puedan verificar por gestión de riesgos y que al final den una meta de cumplimiento, ¿no? ¿Ok? Excelente, estimados. Bien. Y la mejora continua, ¿no? La mejora continua que vamos a tener, que nos va a permitir a nosotros evaluar, corregir y fortalecer dentro de nuestra gestión. 5 pilares estimados que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando hablemos de la ISO 21001. Hay otros 2 últimos pilares que ahora se los voy a comentar, pero sí quiero poner bastante foco en estos 5 primeros puntos, ¿no? El enfoque a procesos, la mejora continua, el liderazgo, la participación de las personas y el enfoque a estudiantes. Recuerden, sin estudiantes no existe la institución educativa, por eso es que tenemos que aprender a escucharlos y resolver sus necesidades y las expectativas también, ¿ok? Y cuando hablemos de mejora continua, señores, evaluar, corregir y fortalecer, ¿bien? Tenemos que evaluar, ¿no? Evaluar lo que verdaderamente estoy ejecutando para saber si es que eso, si es que lo estoy haciendo de mejor forma, ¿no? O también qué punto debo tomar. También corregir qué es lo que debemos de realizar como parte de puntos de aplicación, ¿no? Y fortalecer, fortalecer algunas actividades que vamos a necesitar también dar como parte del proceso, ¿bien? Fortalecer puntos de aplicación, dentro de la organización. Fortalecer en base a qué? A la corrección que yo pueda tomar. Fortalecer procedimientos, actividades, cumplimientos, indicadores, entre otros puntos. ¿Bien? Otros 2 pilares que tenemos, que también es la decisión basadas en evidencia. ¿Bien? Siempre toda decisión que se tome para la calidad educativa, estimados, tiene que estar basado en evidencia, datos e indicadores. ¿Bien? No podemos dejar de lado
puntos de aplicación en los cuales no basemos o no tomemos en cuenta evidencia, ¿no? Si yo necesito un cambio, si yo necesito una mejora, hago una mejor estructuración de algún proceso en datos, indicadores, mejoras, oportunidades, objetivos, riesgos que se me han materializado y otros similares. Y por último, la responsabilidad social. Porque recuerden que la institución educativa al final también tiene un rol de responsabilidad social, lo cual tiene que tener un impacto positivo en la comunidad, ¿no? La comunidad a la cual llegue. ¿Eh? Que por lo general siempre se ve, pero sí es importante también tener este, claro, ¿no? De a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social para la ISO 21, que siempre va a ser el impacto positivo en la comunidad, por actores formados u otros similares o estudiantes, ¿no? Que cambian diferentes realidades. ¿Eh? Requisitos claves de la ISO 21001. Cuando hablemos de ello, para estos requisitos claves de la ISO 21001 tenemos 10 capítulos, disculpen, como toda norma ISO. El capítulo uno que hablamos, perdón, el capítulo 4 que es de contexto, entre los cuales acá nos vamos a poner en enfoque de comprender a la institución y sus partes interesadas, definir el alcance y también tener el enfoque a procesos, ¿no? No solamente es el capítulo de contexto, como yo siempre lo llamo, es poder estandarizar o poder tener claro cuáles van a ser los pilares de mi sistema de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que me va a hacer fuerte a mí? Digamos, qué es lo que voy a tener por mejorar, qué es lo que me puede afectar de forma externa y qué es lo que puedo aprovechar también de forma externa. ¿Cuáles van a ser mis límites de aplicación mediante el alcance? ¿Qué actores tengo en juego, ¿no? Como partes interesadas y con qué procesos puedo contar para solventar este ISO? Básicamente, centrar pilares o cimientos de mi sistema de gestión. El capítulo 5 liderazgo, que es el compromiso de la alta dirección, donde verdaderamente yo voy a tomar el enfoque general de la norma, global de la norma ISO, donde voy a poder tener diferentes actores, cumplimientos y también poder contar con un respaldo de la alta dirección, ¿no? En este caso, los decanos y el rector, para poder en sí mismo poder tener actores cumplimiento. ¿Bien? O también la alta dirección, jefaturas, directores de escuelas, docentes, coordinadores y demás. ¿Bien? Cuando hablemos del capítulo 6 vamos a hablar de riesgos, oportunidades y objetivos. ¿Bien? Cuando hablemos de riesgos y oportunidades de la calidad educativa en diferentes procesos. ¿No? ¿Qué es lo que me podría afectar como riesgo estratégico, ¿no? Para cumplimiento? Oportunidades, ¿qué es lo que yo pudiera aprovechar para maximizar resultados, enfoques, objetivos, indicadores, entre otros puntos aplicables, ¿no? Y como ya les decía, objetivos, poder establecer metas de cumplimiento, verdaderamente tener indicadores, medir correspondientemente. Bien, cuando hablemos del capítulo 7 de apoyo, vamos a tener que contar con este enfoque en recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y la información documentada que yo voy a establecer. ¿Bien? Recursos, porque indudablemente voy a necesitar recursos para un sistema de gestión. Se necesitan estos recursos para poder establecer un sistema de gestión. No puede estar divorciado. Cuando hablemos de competencia, de la misma forma, y también de comunicación. Bien. Comunicación de cuál va a ser la comunicación interna y externa. ¿Qué es lo que yo voy a tener que comunicar como parte de mi proceso? ¿No? Y también de información documentada que yo voy a tener que solventar para mi gestión, de lo que yo voy a tener que asegurar o dar como. ¿Eh? Y justamente dentro de esta información documentada me va a servir un pilar bastante para poder yo empezar a estandarizar documentación, empezar a estandarizar procesos, empezar a estandarizar también actividades. Desde ya ese punto de información documentada yo voy a empezar a estandarizar, a ver qué es lo que tengo que contar, cómo tengo que formular una política, cómo tengo que formular un procedimiento, un control u otro similar. Bien. Cuando hablemos del capítulo 8 de operación, vamos a hablar del diseño y prestación del servicio educativo. Bien. También vamos a hablar del enfoque que vamos a necesitar por gestión de procesos específicos, pero sí es bastante centrado este capítulo 8 de operación de diseño y prestación del servicio educativo. Es bastante, o tiene bastante enfoque ahí, ¿no? A qué es lo que vamos a necesitar cumplir como parte del proceso. Bien. Así que es importante que nosotros en ese capítulo ya nos empecemos a concentrar en la ejecución, ¿no? De actividades. Bien. Cuando hablemos del capítulo 9, el capítulo 9 directamente está enfocado en la evaluación. ¿Evaluación de qué? De lo que yo anteriormente ya he estado planificando que tengo que cumplir.
Por ejemplo, objetivos, por ejemplo, riesgos, por ejemplo, indicadores que yo había establecido para mis procesos. Eso va a necesitar una evaluación de cumplimiento. Es lo que yo voy a tener que demostrar que verdaderamente lo estoy realizando. También acá vamos a hablar de satisfacción del personal estudiantil y de otros beneficiarios. Acá tengo que mostrar esa satisfacción. ¿Qué tan satisfecho está mi personal? ¿Y qué tan satisfechos están mis estudiantes también? ¿No? Y algunos otros beneficiarios que pueda tener yo directamente por la aplicación de esa normativa. ¿Bien? ¿Bien? Así que es importante. ¿Bien? También acá voy a empezar a hablar de procesos de auditorías internas, ¿no? O de auditorías en general. ¿Bien? Y de revisión por la dirección, ¿no? Del compromiso que había verificado mi alta dirección, lo que yo voy a tener que cumplir por parte de gestión. ¿Bien? Y por último, el capítulo 10 de mejora. Ese capítulo 10 cuando hablemos, vamos a empezar a gestionar acciones correctivas o no conformidades y acciones correctivas. Vamos a hablar también de mejora continua y algunas oportunidades de mejora que vamos a tener que aprovechar dentro de este proceso, ¿no? Que es importante que nosotros podamos empezar a modular cada una de esas actividades como parte de gestión. Señores, recuerden que cuando hablemos del capítulo 8 es todo el desglose o el corazón de la norma, como a mí me gusta un poco llamarlo. ¿Bien? Acá si bien vamos a ver estos requisitos para los productos y servicios educativos, del diseño y desarrollo, del control de los procesos, la propia producción del servicio educativo también, control de salidas y liberaciones de la misma forma, ¿no? Pero todo ello enfocado, recuerden, a la gestión educativa, al final del servicio educativo que yo estoy brindando. ¿Bien? ¿De qué requisitos voy a necesitar para brindarlos? Si tengo alguna planificación para diseño y desarrollo, si esto pasa por un control de procesos, proveedores básicamente, cómo yo voy a empezar a planificar esa producción y provisión de la gestión educativa, también qué liberación de actividades final voy a necesitar o mi servicio final, ¿bien? Y el control, ¿bien? De las salidas educativas no conformes. Control de salidas no conformes, básicamente, pero enfocado en gestión educativa. Y si se dan cuenta, el capítulo 8 va a responder, es muy similar al capítulo 8 también de la 9001. Por eso es que esta ISO 21001 habla de la calidad educativa, ¿no? Porque recoge también cierta estructura de la 9001, recoge ciertos aspectos de la 9001, ¿eh? Claro que enfocado en gestión educativa, señores. Por eso es que el capítulo 8 se repite y es bastante similar entre ellos. Bien, excelente, estimados. Entonces, algunos requisitos claves para poder hacer implementación de esta normativa. Primero, tenemos el enfoque en estudiantes y las partes interesadas, como les comentaba. Lo que debemos de realizar en principio es, y como institución, es identificar las necesidades de estudiantes, familias, docentes, empleadores, autoridades y la comunidad. Bien. Cuatro aspectos o digamos diferentes partes interesadas que van a estar directamente relacionados, estimados con la gestión educativa. Bien. Estudiantes, familias, docentes, empleadores, autoridades y comunidad. Bien. Actores directamente vinculados con esta gestión educativa. Por ejemplo, estimados, estudiantes, ¿qué tenemos? El aprendizaje efectivo y el acompañamiento, ¿no? Que verdaderamente haya un aprendizaje efectivo, ¿no? Y un acompañamiento dentro de la gestión educativa. De las familias, con la comunicación clara y la confianza también que podamos sostener de los, digamos, del servicio educativo que estamos brindando. De los docentes, los recursos y las capacitaciones que podamos brindar. Los empleadores, qué necesidad tienen, que verdaderamente existan egresados competentes, ¿no? Que vayan acorde a lo que pide el mercado laboral, pero que también vayan acorde a lo que necesita resolver la institución educativa. Y las autoridades bajo cumplimiento normativo, ¿bien? Bajo cumplimiento de normas, de procesos, que vamos a dar como especificación. ¿Bien? ¿Cuál es otro requisito clave para la implementación de esa normativa? Los procesos educativos controlados, estandarización de procesos, ¿eh? Control.
Como les decía antes, anteriormente, que todo lo que yo estoy colocando como actividad verdaderamente se ejecute. Y para yo verificar o asegurarme que verdaderamente se está ejecutando, necesito aplicar control. Algún control voy a tener que contar. ¿Bien? Entonces, la ISO 21001 pide planificar y controlar todos estos procesos que están relacionados con el servicio educativo. Todos los que me pide el capítulo 8, por ejemplo, todos los que yo también he implementado directamente de mi gestión, y también lo que yo tengo que cumplir, como por ejemplo capítulo 7, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Admisión y matrícula, ¿bien? Segunda instancia, planificación académica, ¿bien? Desarrollo de clases para asegurarse que verdaderamente se está dando, de acuerdo a currícula, de acuerdo a la planificación que al inicio hice, ¿no? De acuerdo a un horario, de acuerdo a clases, de acuerdo a sesiones, entre otros. La evaluación del aprendizaje, que verdaderamente mis estudiantes estén logrando la meta que yo me he planteado, y que hablen de un aprendizaje efectivo, ¿no? Que no simplemente están pasando que no se entiende o que quizás el material no es, está divorciado de lo que verdaderamente necesita, ¿no? También que hablemos de la atención al estudiante mediante encuestas, por ejemplo, mediante resolución de expectativas, mediante servicios, ya directamente, no quizás directamente relacionados con la calidad, pero sí que pueden, impactar positivamente en la calidad educativa, ¿no? Que puede presentar un estudiante en el logro del aprendizaje, servicios conexos, la gestión de reclamos y por último, el seguimiento al egresado. ¿Qué seguimiento tenemos que plantear al egresado? Que no simplemente que haya egresado de la universidad, de la institución educativa, y que al final no se sepa nada de ellos. No se sabe cuál es el ratio de empleabilidad, no se sabe cuáles son casos de éxitos, y por ahí han tenido algún impacto positivo también, o quizás tienen un bajo impacto u otro similar. Pero eso también se tiene que medir. ¿Eh? Estos son, por ejemplo, procesos que tendrían que ser medidos dentro del sistema de gestión de calidad educativa, ¿no? Que no deberían estar divorciados frente a lo que pide actualmente la gestión. Si ustedes están en una institución educativa, son partes de trabajadores de ellos mismos, también deberían prestar un ojo, ¿no? Más aún de lo que están solicitando y lo que pide ahora el mercado. ¿Bien? Excelente. Casos prácticos entonces y ejemplos de aplicación, ¿no? Que podamos tener. Por ejemplo, un primer caso que hemos visto y que directamente está enfocado a ello, en baja satisfacción estudiantil. Por ejemplo, para atacar la baja satisfacción estudiantil que uno puede tener en una institución educativa, se aplican encuestas, se analizan los resultados y se implementan mejoras en tutoría, comunicación y metodología, ¿no? De acuerdo a lo que podamos tener. ¿Bien? Es importante entender que la norma también me habla de que yo tenga que medir la satisfacción estudiantil, como les comentaba hace un momento, la satisfacción estudiantil del personal y otros beneficiarios, ¿no? Se tiene que demostrar esta satisfacción. Y un punto aplicable para poder medir, que no es el único, señores, pero sí es un punto bastante importante para medir satisfacción, son las encuestas, porque ahí puedo obtener directamente un feedback, ¿no? En este caso de los estudiantes. Puedo obtener qué es lo que están, digamos, esperando, cuál es el nivel de la calidad educativa, cuál es el nivel de los docentes, de los servicios anexos que yo tengo, de las aulas, del material, de los equipos, entre otros puntos, ¿no? Y sobre eso también qué mejorar yo porque obtengo directamente una validación o obtengo también una respuesta directa de mi principal beneficiario, no de mi institución. Así que es importante que también se pueda comunicar en ello. ¿Ok? Así que no es el único método, señores, porque las encuestas no es el único método para medir satisfacción estudiantil, es el más directo, eso sí, no lo voy a medir. También hay ratio de reclamos, hay cumplimiento de objetivos, ¿bien? Hay tasas también de cumplimiento de empleabilidad u otros similares, o casos de éxito que pudiera tener y demás. Hay diferentes ratios por los cuales pudiera tomar, pero uno principal y que siempre se tiene que implementar es sí la encuesta de satisfacción, ¿bien? Para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Segundo caso, la falta de seguimiento al aprendizaje. Las instituciones que no tienen este seguimiento al aprendizaje, que no lo realizan directamente. ¿Qué se puede tener? Primero, que se definen indicadores, ¿no?
Bien, se definen indicadores de asistencia, rendimiento, de inserción y logro de competencias. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer cuando hablamos de seguimiento del aprendizaje? Empezar a medir la asistencia de mi personal, también de mis estudiantes, ¿bien? También del rendimiento, ¿bien? Del rendimiento verdaderamente que pueden tener mis docentes, que puede tener mi personal y mis estudiantes también de la misma forma para saber cómo es que está impactando directamente los servicios que estoy brindando. Deserción también, ¿no? Baja estudiantil y el logro de competencias. ¿Qué competencias se está desarrollando? Producto de la gestión de la calidad educativa que yo estoy brindando, ¿no? Bien. Y que eso también tiene que ser medido, señores, bajo indicadores, ratios, objetivos, metas, cumplimiento u otro similar, ¿no? Pero tiene que medirse. ¿Ok? Y también un tercer caso que podamos tener son los reclamos recurrentes, que, es, que son casos que por lo general son bastante comunes en las instituciones educativas. Ya sean los reclamos por diferente índole que sea, disculpen, o diferente motivo. Para la gestión de reclamos, por ejemplo, se crean procedimientos, ¿no? Para registrar, analizar y responder ante reclamos con tiempos definidos, ¿no? Y verdaderamente sectorizar, ¿no? Sectorizar de a qué corresponde un reclamo, qué corresponde una queja, qué corresponde una insatisfacción u otro similar, para poder saber también cómo yo tengo que responder, cómo yo tengo que proceder y cómo lo tengo que analizar. Bien, porque cada reclamo, recuerden que es un caso de estudio que yo tengo que tomar y que también de decisiones que debo de hacer. Pero mis pasos sí pueden estar estandarizados, ¿no? Los tiempos de respuesta, quién los analiza, dónde los voy a registrar, cómo voy a informar estos reclamos, otros fondos aplicables, que también debo de tomar como parte de aplicación, ¿bien? De mi proceso. ¿Ok? Perfecto, señores. Entonces, ¿cómo implemento la ISO 21001? ¿No? ¿Qué pasos voy a tomar para implementar esta ISO 21001 o cuáles son principales pasos que puedo tomar? En principio, diagnóstico. Siempre, señores. Si ustedes van a implementar una ISO 21001, tienen que contar con un diagnóstico. ¿Bien? No pueden entrar a ciegas. Tienen que saber cuál es la situación actual de la institución educativa a la cual están verificando. ¿Qué es lo que cuenta? ¿No? ¿Cuál es su historial? Si ha tenido reclamos o no, si hace encuestas o no, si por ahí ya tiene planes establecidos, tiene objetivos, tiene métricas, ha evaluado a docentes, ha evaluado a estudiantes, similar. ¿Ya? Teniendo claro ese diagnóstico, yo ya puedo empezar a establecer procesos, establecer pasos, establecer actividades. En principio, hablar del contexto, para yo poder identificar necesidades y expectativas de gestión. ¿Bien? También hablar del mapeo de procesos educativos, empezar a mapear y ordenar toda esta gestión educativa de diferentes actores, diferentes currículas o diferentes procesos que pueda tomar. También empezar a planificar el sistema de gestión, mediante lo cual podamos definir objetivos e indicadores, objetivos de cumplimiento e indicadores también que soporten esta gestión educativa. Empezar a gestionar todo el tema documental, contar con una capacitación y sensibilización para fortalecer el compromiso interno, que eso sí tiene que ir a la par de toda la implementación, estimados. En la capacitación y la sensibilización no puede ser al final, no solamente tiene que ser al inicio, sino es que es a la par de todo el sistema de gestión que yo pueda tener. ¿Eh? También realizando la implementación y seguimiento, y por último, la auditoría interna y la mejora continua, ¿no? De mi proceso, ¿ya? Que pueda demostrar como parte de ejecución o de actividades. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, esta es una ruta simple y directa que yo puedo tomar cuando hable de implementación de ISO 21001. Recuerden el diagnóstico, porque yo tengo que conocer la realidad de la institución educativa. En la segunda punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la organización educativa, estimados, de implementar esta norma ISO? En principio, que les ordena los procesos educativos. Bien. Y cuando hablemos de procesos educativos, hablemos de mejora en la eficiencia institucional también. Porque yo no puedo mejorar lo que no sé qué hacer.
Si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, señores, ¿bien? No tengo claro qué es lo que estoy haciendo, no lo puedo mejorar, ¿bien? Yo tengo que ordenar para mejorar, al principio, ¿ok? Segundo, mejora la experiencia del estudiante también y de su satisfacción, de nuestro principal beneficiario, nuestro principal actor, nuestra principal parte interesada, el estudiante, ya no donde debería de apuntar su satisfacción, ¿ok? Entonces voy a mejorar también esta satisfacción del estudiante, ¿bien? También que voy a facilitar las decisiones basadas en indicadores, objetivos, metas, datos, cumplimientos, porque voy a empezar a tener métricas, ¿ok? Y no solamente voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que podría presentarse o de acuerdo a lo que yo pudiera creer que se va a presentar o de acuerdo a opiniones centralizadas, no, sino verdaderamente basado en datos, indicadores. Si yo tengo un dato basado en satisfacción estudiantil, entonces yo puedo tomar decisión de qué hacer contra eso, si es una baja satisfacción estudiantil, si hay una baja empleabilidad también de los egresados, de la misma forma, ¿no? Cada paso y cada indicador que yo tome me va a permitir a mí facilitar la toma de decisiones, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? También para la reducción de riesgos e improvisación en la gestión educativa, ¿no? Improvisación, eso más importante aún. Cuando hablamos de estandarización, hablamos ya de procesos que se conocen. Y si yo conozco procesos, puedo mejorar y así reduzco riesgos. Así reduzco factores que me pudieran afectar a futuro, ¿no? O en el momento también. ¿Ok? Y que fortalece la mejora continua y la confianza institucional. Me va a permitir a mí fortalecer la mejora continua de mi proceso y la confianza institucional también que yo tomo en mis actividades. ¿Ok? Bien, señores. Perfecto. Entonces, una institución educativa de calidad, recuerden, no solo enseña, ¿no? Como les decía al inicio, dejemos de mirar a las instituciones educativas como un ente aparte, ¿no? Como un ente donde, voy, voy a estudiar, voy 2 horas que he programado porque necesito el diplomado, necesito el certificado y está, y está. No, sino que verdaderamente tenemos que empezar a mirar a las instituciones educativas de calidad, tenemos que empezar a mirarlas que son entes que tienen que escuchar, tienen que medir, mejorar y transformar. No son organizaciones que tienen que enfocar toda esta cultura cíclica. Tienen que escuchar a los estudiantes, a sus partes interesadas. Tienen que medir verdaderamente cuáles son sus ratios importantes, satisfacción, empleabilidad, entre otros. Mejorar, no simplemente estancarse en un solo nivel de calidad educativa y demás y seguir bajo ese mismo estándar años de años de años. No, sino mejorar con el tiempo, porque hay muchas tendencias globales y muchas tendencias en el mercado que van cambiando y sobre eso adaptarlas, porque eso se va a ver reflejado al final en la calidad educativa y transformar. ¿No? Porque al final lo que se está buscando y como los principales beneficiantes son estudiantes, los cuales van a aprovechar esa, digamos, muchos de ellos van a aprovechar esa, este, digamos, esa enseñanza que están teniendo para poder, digamos, cambiar, ¿no? Ciertas realidades o también cambiar formas de pensar o formas de ver, o formas de actuar, entre otros puntos, ¿no? Y que debería transformar al final, ¿no? Que no solamente debería ser entes a los cuales se van, o se ven divorciados de la sociedad, sino que son entes participantes y muy importantes de toda la gestión y que por lo pronto deberían empezar a preguntarse, ¿no? Sobre qué nivel de calidad educativa yo estoy brindando y sobre ello empezar a mirar también esa norma ISO como una herramienta importante para que se pueda empezar a verificar. ¿Bien? Bien, señores.